saludarlos. Muy bien, ¿está en estos momentos en Jujuy, es así? Sí, justamente estamos en Jujuy, los muchachos están haciendo un fútbol tenis para que se acorte la hora, porque a las 21:30 tenemos un compromiso con Zapla, así que estamos parando acá en Perico, una localidad que está a 40 kilómetros del estadio de Zapla, donde vamos a jugar esta noche. ¿Cómo es el tema de los viajes en el Federal A? ¿Viajan en colectivo? ¿En algunas ocasiones lo pueden llegar a hacer en avión o siempre se mueven en micro, Raúl? No, los costos del presupuesto del club no dan, nos manejamos siempre en micro, todo lo que es federal. Solamente este año en una oportunidad lo hemos hecho en avión, que fue ahora en el último partido contra Unión de Santa Fe, el partido que disputamos acá en cancha de Banfield. Así es. La semana pasada hablamos con un periodista que está muy relacionado con el fútbol del Federal A y nos daba a los dos equipos de Resistencia como candidatos para esta temporada. Usted quizás por ahí por alguna cuestión de cábalo o lo que sea, por ahí nos va a decir quizás que no, pero ¿usted lo ve de alguna manera así, Raúl? Bueno, mire, en el fútbol uno hace la preparación de su equipo de la mejor forma posible, pero hasta que los pingos no entran en la cancha, uno puede estar describiendo simplemente el deseo de que le vaya bien y la esperanza o la expectativa de que el trabajo hecho rinda su fruto. En un campeonato, máxime teniendo en cuenta la zona nuestra, hay clubes de mucha historia futbolística, la mayor parte de ellos transitaron Primera A del fútbol argentino y Nacional B, y los califican con experiencia y con cuerpos técnicos y jugadores que también tienen el mismo objetivo institucional, y esto hace que, bueno, que el torneo tome en la previa una perspectiva de difícil y de competitivo para poder alcanzar la meta, ya que son pocos los que vamos a clasificar, y obviamente que yo deseo lo mejor para mi equipo, pero tenemos que ir día a día y lo tenemos que demostrar, como cualquiera de los que integran esta difícil zona. Ya vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con el Federal A, pero ustedes son conscientes que han marcado una historia dentro del club, ya tenían un antecedente, Sarmiento, de haber eliminado a Arsenal de Sarandí, que en ese tiempo estaba en primera división, pero marcaron un hito importante primero a fines de mayo, eliminando ni más ni menos que a Racing Club de Avellaneda, y en esta ocasión frente a Unión de Santa Fe, a la Unión de Leonardo Carol Madelón. ¿Cómo está viviendo la ciudad de Resistencia, el club, este tipo de acontecimientos, Raúl? Y bueno, realmente la felicidad de los simpatizantes, de los hinchas, de los socios, de todos, de los directivos en general, es muy buena. Lamentablemente no se puede disfrutar al máximo porque el club está a punto de celebrar su asamblea y sus elecciones para elegir la nueva comisión directiva, y esto hace que se dificulte un poco el resultado obtenido. La gente es egoísta y muchas veces no piensa en aspectos que hay que dejar en segundo plano para que la institución crezca. Yo simplemente doy mi opinión. Sí, es verdad. Y creo que, bueno, que de no mediar esta circunstancia que está ocurriendo, creo que, bueno, que la valoración de lo que se viene haciendo, no solo por el triunfo, sino de lo que se viene haciendo, debería tener a los directivos, a todos, de los distintos sectores que pugnan por acompañar a Capitanich, porque las distintas facciones que quieren estar dentro del club en la conducción, todos lo llevan a la cabeza como presidente a Capitanich, porque es el actor protagónico de la conducción del club. Y bueno, esto hace de que por ahí el proceso que se viene llevando adelante no sea valorado en la dimensión que se deba valorar dentro del club,
Sin embargo, sí se valora en periodistas como ustedes, en medios nacionales o en otras instituciones. Porque esto no es una cuestión fortuita. Claro. Yo tengo que aclarar que este también no es un logro mío personal, sino junto a mí trabaja un analista de video que tiene su software que nos ayuda a proveernos de información para preparar los partidos, para conocer los jugadores, para elegir los jugadores de la temporada. Esto tiene que ver con que el entrenador no tomó vacaciones tratando de buscar, encontrar los jugadores que refuercen el plantel. Esto tiene que ver con un preparador físico que durante 10 años se costeó su trabajo trabajando a veces en otra actividad como de fumigador, por ejemplo. Esto tiene que ver con un ayudante de campo que jugó al fútbol, que nos criamos juntos, que no gana más de 19.000 pesos. Esto tiene que ver con muchos esfuerzos y es producto de un proceso que un sector dirigencial del club, teniéndolo a Capitanich a la cabeza, ha respaldado y ha decidido darle continuidad a profesionales de su propia ciudad. Claro. Y esto también es muy valorable. Es verdad. Porque han venido, bueno, muchos entrenadores, muchos jugadores, y el formato de trabajo y todo lo que ocurre alrededor del fútbol nunca le propinó a Sarmiento un saldo favorable. Entonces, lo nuestro tiene que ver con llegar a un club, armar un plantel estable, competitivo, no trayendo 20 o 25 jugadores todos los años, reorganizando las divisiones inferiores, tratando de darle oportunidades a los chicos del interior y de las provincias aledañas a la nuestra, tratando de darle una identidad futbolística, que es lo difícil, y que esa identidad futbolística, con el transcurso del tiempo, sea respetada en la categoría por los demás equipos, jugando con nuestra idea tanto de visitante como de local. Esto tiene que ver con eso, con un proceso que bueno, que está arrojando hoy sus resultados. Y a decir verdad, bueno, yo lo digo en distintos medios, yo vine a Sarmiento para ser coordinador de fútbol, claro, de las divisiones inferiores y del plantel profesional. Me trajo el anterior vicepresidente, que quedó a cargo en licencia cuando no estaba por aquel entonces Capitanich. Claro. Y bueno, y así fuimos armando todo esto y yo no soy un entrenador con experiencia, como para atribuirme, digamos, parte de lo que hoy está consiguiendo Sarmiento, digamos, como proceso, como proyecto. Creo que es un conjunto de gente donde el club lo que ha hecho, ha tomado la decisión política de sostenernos a nosotros en el tiempo, a los jugadores, y esperar que los resultados se den de acuerdo a lo que nosotros esbozamos en su momento. Y hablando de la Copa Argentina, en el panorama cercano, tienen el enfrentamiento con Atlético Rafaela, pero pasando esa instancia, si es que la superan, podrían llegar a enfrentarse con River. ¿Cómo hace un entrenador para bajar un poquito la ansiedad, que se concentren en un encuentro importante contra Atlético Rafaela, teniendo en cuenta la magnitud del rival que podría venir después? Bueno, obviamente que jugar contra uno de los equipos que tiene el mayor poderío económico y futbolístico para armar un plantel como el que tiene hoy, es difícil para cualquiera jugar, inclusive para los mismos equipos de Superliga que, claro, que seguramente en el tiempo van a estar de la mitad de la tabla para abajo. Es verdad. Pero bueno, nosotros partimos de una base. Sabemos que en estos 2 años y medio el jugador de Sarmiento no solo tuvo que ser competitivo durante el partido. Nosotros fuimos dejando un equipo base para que cada jugador de Sarmiento alcance los niveles de VO2 máximo como cualquier jugador profesional, que tenga los niveles de fuerza activados en las proporciones que corresponden,
que tenga un hábito saludable en cuanto a su nutrición y otras cosas. Es decir, nosotros hemos estado haciendo un menú de trabajo y un diseño para que los jugadores nuestros se desarrollen, porque no es fácil en la tercera categoría contar con jugadores que puedan competir en igualdad de condiciones con equipos de Nacional B o de Primera A. Tal vez lo hagan 10, 15 minutos en lo futbolístico, pero después empiezan a contar otras cosas. La jerarquía del jugador, el nivel de entreno que tiene, el equilibrio emocional para disputar estos partidos, la simpleza del juego. Hay un montón de cosas que se diferencian en el menú de trabajo de un equipo de Superliga al de uno de tercera categoría. Y nosotros muy modestamente y en silencio hemos venido tratando de imitar y de reproducir un modelo de trabajo que tiene algunos de los condimentos de los equipos de la Superliga, como por ejemplo un analista de video, como les señalaba anteriormente, claro. Que nos permite ver a nuestro equipo cómo funciona en relación al otro, en cuanto a la tenencia, en cuanto a por qué sector de la cancha jugamos más, si por la banda derecha, la banda izquierda, por el centro, si los errores nuestros están en salida, en la presión de la segunda pelota. Todo eso nos va dando información que nos permite ir trabajándola y haciéndola consciente. Ahora la pregunta es, ¿cuántos equipos de la tercera categoría desarrollan hoy un proceso así para obtener estos importantes y lindos resultados que estamos obteniendo? Claro, muy poco. Entonces mi satisfacción personal, más allá de que obviamente me encantaría jugar contra River, y vamos a trabajar para hacerlo, es de que he podido demostrar con la gente de mi ciudad, de mi provincia, porque a veces se menosprecia el profesional local. Sí, es verdad. Hemos podido demostrar que un proceso serio es posible y hecho por profesionales del medio. Esta es mi mayor satisfacción como chaqueño, nacido en la ciudad de Resistencia, y como hombre del fútbol que jugó profesionalmente, y que quiere darle a su provincia un sentido de pertenencia diferente. Así que creo que es lo que yo voy a devolverle a mi ciudad y al club, porque lo he recibido de mi ciudad y lo he recibido de este club y también de otros clubes, como Chaco Forever, que me tuvo como jugador. Y entonces a mí me carga de responsabilidad hacer las cosas con seriedad, y creo que bueno, mi labor hoy por hoy, a lo que yo he venido al club, está cumplida, más allá que el objetivo central del club sea el ascenso. Así es. Leí en los últimos días una muy emotiva nota que usted dio, donde menciona que usted prácticamente le debe todo a Sarmiento, que cuando era chico le compró una bicicleta para que vaya a la escuela, le compraba libros para que pueda estudiar. Esto que está haciendo hoy, ¿siente, como lo dijo anteriormente, que es parte de su devolución para un club que le ha aportado tanto? Sí, claro que sí. Mi papá trabajaba en un taller mecánico, mi mamá era ama de casa, y con mi hermana tuvimos siempre una infancia muy feliz. Nuestros padres siempre estuvieron al lado nuestro, nos dieron mucho cariño, mucho afecto, pero mi padre en ese momento no ganaba mucho, y yo jugaba los infantiles del Club Sarmiento, que tenía una comisión de madre y una dirigencia. En ese momento estaba el doctor Gronda, de presidente del club, y me dijo: Raúl, ¿qué necesitas? Pero me dice, yo te voy a ayudar, pero voy a hablar con tu mami y con tu papi. Y hablaron con mi mamá, con mi papá, y bueno, tuve la bicicleta que no me podían comprar, le ayudaron con los libros para que yo pueda estudiar. Yo estudiaba en la escuela 73, que está por la avenida 25 de Mayo, a 2 cuadras y media del club, y me fueron ayudando así. Y en ese momento las comisiones de madre te hacían la ropa. Cuando vos llegabas al club y veían que vos por ahí tenías el zapato o la zapatilla rota, ellos no te hacían sentir menos que tu compañero, te compraban una, te hacían sentir en tu casa. Y eso no fue hace mucho, fue para mí hace poco, hace casi más de 40 años, ¿entendés? Y yo lo valoro porque para mí tuvo un significado importante. Yo tenía amiguitos que que después cuando yo empecé a estudiar me di cuenta de que no importa lo que tenés, sino lo que vos sos. Y eso, un pibe de barrio humilde,
le cuesta aprenderlo. Entonces todas esas enseñanzas me sirvieron a mí, y después como docente de educación física y como entrenador de fútbol, para saber que más allá del éxito futbolístico, el jugador es una persona y no puede conseguir el éxito si primero no tiene valores. Es verdad. ¿Y de qué sirve que un jugador tenga una buena pegada en un tiro libre, Sí, en un córner, es verdad. si después hay valores que realmente no pueden asentarse en él como para que él desarrolle todo el talento que tiene? Ese talento termina pasando lo que le pasó a Maradona. Seguro, seguro. ¿Cómo se vive en Resistencia estar en las dos veredas? En los clubes que son clásicos, rivales como es Sarmiento y Chaco Forever. Mira, yo te cuento una experiencia, porque en mi vida yo siempre me río. Yo vivo hoy en la casa de mi infancia, que me dejó mi mamá. Mi hermana vive en Buenos Aires. Y la mitad de mi casa atrás me la hizo este señor que era presidente del club, con el tesorero, Hernán Gronda, y el señor Falcón, que en ese momento estaban. Ellos me hicieron la parte de atrás de mi casa. Y cuando me vendieron a Forever, porque el club tenía una deuda y necesitaba recursos, y ascendemos en el 88-89, sí. Juan Alberto García, por aquel entonces presidente del club, anterior al año del ascenso, con Jorge Omar Yunes, me hicieron la parte del frente de mi casa y la parte de arriba, como premio a ese logro. Así que mi casa es mitad de Sarmiento y mitad de Forever. Así que queda bien con todos. Y mi formación futbolística también. Yo me inicié en Sarmiento, estuve hasta los 18 años allí. Jugué los viejos metropolitanos que jugaban antes Metropolitano Nacional, jugué los viejos nacionales con Forever, y después en la transformación del fútbol, que fue Primera A y Nacional B, jugué con Forever los dos primeros nacionales B, y en el 88-89 ascendimos, y jugué el primer año, mitad de año y medio en Primera A, y luego ya de recibido y casado y con hijos, bueno, decidí ya dejar la profesión de futbolista y dedicarme a esto que en la actualidad soy. ¿Llegó a jugar con Tilico, el brasilero que trajo Chaco Forever? Sí, señor, con Tilico, con Falero. Tilico era un crack. Sí, era un crack. El negro era un crack y era jodido, tenía un carácter muy fuerte. Y encima era el cinturón negro de carácter. Ah, bueno. Completito. Yo recuerdo que 2 años después le pegó un baile terrible a River en una final de Supercopa jugando para Cruzeiro. Sí, sí. No, buen jugador. Tilico, Falero, estaba Dundo, estaba después un marcador central que estuvo en Boca también. No teníamos un buen equipo en ese momento. Después estaba Cravero, Freire, Esquivel, sí, teníamos un buen equipo, y lo lindo y lo bueno de eso, que no pasa como pasa hoy en nuestro club, de que el 90 o el 100% son jugadores afuera. Claro. Estaba dividida la cosa. Freire, Cravero, Esquivel, Argüello, Valdés, y otros jugadores del medio. Claro. Y eso era lo lindo, de que no se perdía el origen, no se perdía la oportunidad de que lo que estábamos ahí cerquita podamos formar parte de la historia de nuestros clubes. Y eso hay que recuperarlo porque es importante, pero no se perdió por cualquier cosa, y no se perdió solamente por una cuestión económica, que a veces no hay tiempo para formar a los pibes. Hay una pérdida de identidad grande con el avasallamiento del unitarismo sobre las provincias más humildes. Y esto no podemos tener, en cada rinconcito hay un club que ha dado origen a un jugador y que ha formado a una persona. Mi historia es una de las tantas que existen. Los clubes en Argentina realmente han sustituido el rol social y deportivo en muchos casos del Estado. Es cierto. De que los clubes profesionales que se dedican al fútbol profesional tendrían que repensar en una nueva figura jurídica, porque el fútbol profesional es un negocio y hoy está encubierto dentro de las asociaciones civiles, eso es otra cosa. Yo me refiero al club de barrio, al club auténticamente del voluntariado social,
que lleva adelante políticas para que ese pibe de su zona, de su barrio, esté integrado, tenga una serie de valores adquiridos que después se puedan transformar en mejor educación, en mejor salud, y un hombre útil y productivo para la sociedad del contexto. Estas cosas se pierden por el profesionalismo. Entonces hay que saber separar. ¿El profesionalismo es necesario? Sí, señor, es muy necesario. En todos los contextos sí, porque es un generador de empleo, porque es un importante productor y generador de utilidades económicas para el sector. Si usted hace un partido de Sarmiento, River, en mi ciudad, y yo calculo que la hotelería va a estar llena, porque van a venir de Corrientes, van a venir de Formosa, van a venir de distintos lugares. Entonces la actividad económica se mueve, se activa, la marca del club crece, la ciudad es conocida. Hay una serie de interrelaciones que se dan que realmente son excelentes, pero que el fútbol argentino, ni el Estado argentino, se han dispuesto nunca a trabajar en serio para que esta actividad conjunta que deben hacer entre ambos realmente genere actividad económica, genere educación, genere cultura y genere muchas cosas que están en condiciones de hacerlo. Trabajan por separado y solamente se unen cuando la AFA o el Consejo Federal o cualquier otra federación necesita dinero para representar al país o otras cuestiones menores. Y generalmente el que se tiene que encargar de toda la misiadura que a veces tienen los clubes y demás son las provincias. Es verdad, es verdad. Hay mucho... Porque no he visto nunca un plan serio de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país, con seriedad hecho. En la Argentina, porque me consta, fui parte de un gobierno, la infraestructura se hace por decisión política y no por necesidad estratégica del deporte en el contexto municipal o en el contexto provincial o en el contexto nacional. Entonces, en materia de deporte nosotros no tuvimos ni tenemos las medidas o las políticas necesarias como para que se potencien todas las disciplinas y todos los actores que forman parte del deporte, para que el deporte no solo sea una política social, sino que en el marco de esa política social contribuya a generar riqueza en los distintos lugares. Y esto es posible, claro que es posible, pero no se abre la Argentina a la participación seria y responsable, porque hay muchos intereses en juego y hay muchos actores que quieren seguir monopolizando los recursos y el poder. Y esto es lo difícil. Pero no se trata de que en la Argentina no hay profesionales para tener mejores torneos, que no hay profesionales para tener mejores jugadores de fútbol. También es mentira que no hay dinero. Lo que pasa es que el dinero que hay queda en manos de unos pocos. Claro, es verdad. Bueno, Raúl, agradeciéndole y para ir terminando, le manda un saludo muy afectuoso Darío Tomadín, que fue un jugador que usted dirigió en Chaco Forever, que lo recuerda con mucho cariño y dice que aprendió mucho de usted porque jugaba en su mismo puesto de lateral zurdo. Quizás sea lo más gratificante en una carrera cuando hay gente que lo recuerda con tanto afecto, Raúl. Sí, Darío es un chico excelente, como todo chico interior, criado bien en familia, humilde, honesto, que se supo integrar y que fue muy querido en el club. Sí, lo recuerdo muy bien, mándele un fuerte abrazo. Y sí, es muy lindo porque uno ya cuando va pasando la frontera a los 50, ya le confiere valor a todas estas pequeñas pero importantísimas cosas que uno hizo en su vida y que a veces en su lugar, como se dice, nadie es profeta en su tierra. Es verdad. Pero por eso el llamado suyo, el entrevistarme, este saludo de Darío, son cosas muy importantes para mí, aunque no lo parezca. Bueno, Raúl, le deseamos mucho éxito, mucha suerte también en el partido de esta noche frente a Altos Hornos Zapla y que vaya lo mejor en su vida profesional, pero también en su vida familiar. Bueno, muy agradecido a usted y a todos sus amigos y un saludo a toda la gente de Villocampo. Bueno, muchas gracias. Raúl Valdés, la verdad, un testimonio para seguir hablando.